Wilber, ¿por qué no empezamos? Tú eres una persona amiga, cercana al doctor Javier Villestein, y me imagino que ha compartido contigo los argumentos. ¿Por qué propone esto el doctor Villestein? Y primero, si esto es posible o no. O sea, si el sistema de justicia ordinario puede resolver sobre un tema electoral y sobre los argumentos para hacerlo. A ver, Nicolás, en principio el doctor Villestein ciertamente es amigo mío, pero no hemos conversado sobre este asunto. Es una iniciativa propia. Yo me he enterado, como nos hemos enterado de todo, lo he llamado también y me dijo, bueno, sus razones están en la demanda, me la pasó, la compartió y coincido. Es un caso ciertamente inédito, nunca ha ocurrido. Y como tú comprenderás, a mí me gustan las causas inéditas, no me gustan los procesos cotidianos donde ya se ha marcado pauta ni nada. Entonces, estas acciones son las que marcan historia. Recordarás tú que yo abrí el camino del debido proceso que se debe seguir en el Congreso de la República. Todo el mundo me decía que no estaba bien, etc. Entonces yo creo que al doctor Villestein he leído la demanda con detenimiento y ha hecho una cronología de todos los hechos concretos, objetivos, de que en efecto, desde la composición del Jurado Nacional de Elecciones ya se estaba tramando lo que conocemos, y las cosas lo voy a llamar conforme lo dice la ley orgánica. En el artículo 363, Acápite B habla del fraude. Todo esto, lo que ha ocurrido y que lo que narra muy bien el doctor Villestein en su demanda como fundamento fáctico, es un fraude preparado desde la convocatoria a las elecciones, composición del jurado, nombramiento a través de la Junta Nacional de Justicia a los jefes de RENIEC y de OMPE, ciertamente poco más de menos de 6 meses o 7 meses, no tienen mucho tiempo los caballeros, la señora RENIEC y el señor de OMPE, y adicionalmente han copado, ciertamente impidieron que el jurado funcione con 5 como manda la Constitución, a través de copar el Colegio de Abogados y petardear el nombramiento del doctor Javier Villestein. O sea, el doctor Javier Villestein conoce perfectamente que estos casos iban a llegar, porque ahí está la razón por la que le impiden a él tomar posesión del Colegio de Abogados de Lima. Entonces, terminando, te diría que comparto en todos sus términos la demanda. Espero que la doctora, es una magistrada, lamentablemente es provisional la que va a conocer esta demanda, admita la misma trámite e inmediatamente corra traslado tanto a OMPE como al jurado y dicte sentencia, con lo cual podría, a través de una acción constitucional de tutela, que es la acción de amparo, podríamos solucionar este grave problema que ha puesto al país, lo ha dividido en dos, conforme tú has dado cuenta. Hay marchas simultáneas por ambos grupos, y lo que se viene, Nicolás, ya con esto concluyo, es que va a haber una convulsión total de pronósticos reservados, porque gane uno o gane otra, va a tener deslegitimidad de origen a su mandato. Entonces, lo más racional sería que el jurado anule la segunda vuelta y convoque a otra. Primera solución. Y si esa no fuera posible, el juez anule toda la segunda vuelta, o toda, ya le da el juez, si le da toda al doctor Villestein. Y tercera solución, que las Fuerzas Armadas tomen control en este momento, control político, e inmediatamente, como solución excepcional, convoquen a unas elecciones generales con todas las vías. Yo creo que hay 3 vías de solución para que el próximo mandato, el mandatario o mandataria, tenga legitimidad de origen. Si no tiene legitimidad de origen, Nicolás, se vienen 5 años muy, muy
tristes para el Perú y que vamos a deshacer todo lo hecho hasta la fecha. El doctor Pedro Angulo, por favor. ¿Qué piensa, Pedro, de lo que acabas de escuchar? Yo entiendo que esto prácticamente parecería, me refiero a la argumentación del doctor Javier Villestein para sustentar esta acción constitucional, prácticamente una teoría de la conspiración. Yo, aparte de abogado, soy historiador. Y los historiadores discuten mucho que cuando suceden las cosas es muy fácil desde el punto de vista de la actualidad retroceder hacia atrás y coser y darle forma a lo que probablemente en el tiempo, si se hubiera predicho en el pasado, pues no se tenía ningún elemento para predecir. Predecir, por ejemplo, que los problemas del Colegio de Abogados de Lima, que a la larga determinaron que no se puede elegir al miembro que le corresponde formar parte del Jurado Nacional de Elecciones, los problemas que hubo en el Consejo Nacional de la Magistratura, que determinaron que ahora exista la Junta Nacional de Justicia, que son los que han nombrado a los miembros de la OMPE y al del, el RENIEC. En realidad, si retrocedemos, tendríamos que decir, para dar cabida a lo que dice el doctor Villestein, que ha habido una reunión pues entre la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Lima, miembros que nombran a la Junta Nacional de Justicia, ¿no?, que más tarde elige al jefe del OMPE, pero antes tendría que haberse reunido también esa comisión especial conformada por el fiscal de la Nación, conformada por el Contralor de la República, por el presidente del Poder Judicial, por todos los organismos que nombraron a la Junta Nacional de Justicia, para al fin todos ponerse de acuerdo para hacer esta gran conspiración y determinar el problema que tenemos ahora. Y definitivamente pues eso es bien difícil de pensar, salvo que se considere la otra opción, que lo hicieron por telepatía. No tuvieron que reunirse ni en el tiempo ni en un lugar, sino simplemente se transmitieron el pensamiento y todos se colocaron de acuerdo y dijeron vamos a hacer la gran conspiración, y probablemente con el objetivo de que un candidato no llegue y otro sí. Y eso querría saber que también han conspirado muchos electores que han votado y han dejado que sean dos los candidatos que pasen a la segunda vuelta. O sea, esto realmente sería como para una película, ¿no? Pero si nosotros descendemos a lo razonable, vamos a encontrar que efectivamente, en razón de los dos que han quedado, han tenido discursos que han conmovido a la opinión pública y efectivamente, como han visto, algunas sospechas en relación a cosas que podrían motivar a desconfianza. Entonces han movilizado personas, las personas se han trasladado y en estos momentos tenemos 2 marchas, como se ha anunciado, y hay una presión. Estamos en tiempo de COVID, probablemente van a haber muchos contagios y quizá una tercera ola en el Perú, ¿no? Pero esto último no tiene nada que ver con pues la teoría de la conspiración. Nosotros hemos vivido un periodo muy complejo, no dado porque la señora Keiko Fujimori no aceptó que ganara el señor Kuczynski y no paró hasta traerlo abajo. Luego la misma pelea hubo con el señor Vizcarra, también lo trajeron abajo, y ha habido todo un conjunto de acciones que han generado que estemos pues con los crespos hechos, ¿no? Con los pelos de punta, pero evidentemente lo que corresponde es tranquilizar y no azuzar esto, y creo que la acción del señor Villestein lamentablemente cae como dentro del conjunto de lo que ya está haciendo la señora Fujimori y su equipo, ¿no?, de desestabilizar el orden jurídico, cuando nosotros tenemos 2 organismos que por la Constitución, ¿no?, en su artículo 176 y la Ley Orgánica de Elecciones y sus leyes orgánicas de composición son las que se encargan de verificar si es que puede darse un fraude o no. Para eso está el Jurado Nacional de Elecciones. Claro, pero por eso es la interrogante primera es esta. O sea, ¿puede un juez o una jueza constitucional resolver esto? O sea, pasar por encima de la autoridad constitucionalmente establecida para resolver los temas electorales, ¿puede o no puede? Porque esto es lo primero que tiene que resolver, si esto es admisible o no.
No puede, no hay asidero, no hay legalidad que la ampare, porque si no estaría desconociendo no solo la existencia del Jurado Nacional de Elecciones y de la OMPE, que por mandato de sus leyes orgánicas y la Constitución, ellos son los que verifican la existencia de anomalías que puedan generar el fraude. Irregularidades, anomalías, cosas administrativas que determinen procedimientos pueden haber, pero decir fraude en términos jurídicos electorales es una cosa muy fuerte que nadie le ha dicho, salvo quien no está de acuerdo pues con el resultado, ¿no? Y eso no se puede utilizar así nomás. Por eso es que digo que tendría que ser rechazado, porque esto es una teoría de la conspiración y no otra cosa, no tiene asidero. ¿Qué dices, Wilber? Hemos perdido tu audio, Wilber. Hemos perdido tu... Correcto, Alguien está Nicolás, conspirando para que no entre tu audio. Ahora sí. Permíteme, por favor, el doctor Angulo ha referido telepatía, conspiración, pero yo le quiero decir al doctor Angulo, a quien aprecio, ¿qué dice la Constitución? El artículo 176, que también lo ha referido, también la ley orgánica, dice literal, dice, el sistema electoral tiene como finalidad asegurar que las votaciones y los escrutinios traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos. Nicolás, a la luz de los hechos, ayer, por ejemplo, yo te he pasado a tu producción que me ha llegado información, lo he constatado, además de todo lo que se ha denunciado, viene una cosa nueva, y el doctor no me va a dejar mentir, que esto es inédito en la historia de eleccionarias en el Perú. Si quieres, vamos de los últimos 40 años. ¿Qué ha pasado? Mayoritariamente, Juan de Lurigancho, Lima, dice la ley y el reglamento, las actas tienen que ser llenadas a manuscrito, a puño y letra del miembro presidente de mesa. ¿Qué ha pasado con las actas de San Juan del Lurigancho? Mayoritariamente ha sido llenado a computadora. Pregunto, el kit electoral que envía OMPE a todas las OEDPs y luego a las mesas, ¿incluye impresora? ¿Incluye computadora? ¿Quién hizo esos llenados de esas actas? Nicolás, te lo he pasado, lo he constatado. No, pero lo que dices es imposible, Wilber, discúlpame. O sea, eso supondría que es decir, en todas las mesas electorales había una computadora para llenar las actas. Nicolás, hacemos una pausa, ingresamos en vivo y vemos que todas las actas están casi mayoritariamente. Te he pasado a prueba de ejemplo 2 actas que he constatado. El acta de instalación de mesa a manuscrito, el acta de sufragio a manuscrito, el acta del llenado del escrutinio a computadora. Se lo pasé a la señora Magariño a modo de ejemplo y lo he constatado. Y me está llegando información. No le he llegado. Sí, pero hay una pregunta. Vamos a ir a eso también. Porque nos hemos dado, Wilber, no solo nosotros, el trabajo de revisar escrupulosamente cada denuncia que se ha presentado sobre supuesto fraude, irregularidad. Y en prácticamente todos los casos la conclusión es que la información no es cierta, es inexacta, es falsa, abiertamente. En algunos casos abiertamente falsa. En otros es una incomprensión de cómo funciona el sistema. Es decir, cuando tú tienes una diferencia de números entre los participantes en la votación y los que efectivamente votaron, esa acta obligatoriamente tiene que ser observada. Pero en fin, pero la pregunta primera es esta. ¿Puede un juez constitucional, como lo reclama el segundo juzgado constitucional transitorio sede La Mar de Miraflores, decir que las elecciones en el Perú no valen y que hay que convocar nuevas? Y no importan los jurados electorales especiales ni el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Puede hacer eso un juzgado? Es inédito, nunca se ha planteado, pero
se haya planteado antes, no significa que el juez no puede. El juez puede tutelar y el doctor Villestey está aplicando la defensa de los derechos difusos. Y dentro de la defensa de los derechos difusos está defender el sistema electoral y el escrutinio genuino que provengan de las ánforas. Eso es lo que está alegando. Pedro, por supuesto, y la demanda tiene fundamento fáctico, fundamento jurídico. Lo que no tiene es precedentes. Lo que no quiere decir que la demanda no puede prosperar. La demanda, desde mi punto de vista, si es una jueza, nombre no recuerdo en este momento, pero es una jueza provisional del segundo juzgado constitucional transitorio, considero que debería, desde mi punto de vista, admitir la demanda, tramitarla con la velocidad que le caracteriza a los procesos de amparo y declarar fundada. Y retrotraer las cosas al estado anterior a la convocatoria a elecciones generales. ¿Ha ocurrido antes? No. ¿Puede ocurrir? Sí. Ya, pero, Pedro, quisiera tu opinión, porque el artículo 181 de la Constitución dice: en materias electorales, de referendo o otro tipo de consulta, sus resoluciones, es decir, las del Jurado Nacional de Elecciones, son dictadas en instancia final, definitiva, y no son revisables. Contra ellas no procede recurso alguno. Por eso pregunto, Pedro, ¿esto es constitucionalmente posible? Definitivamente no. No solamente por el hecho de que se están argumentando cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, como dice el doctor Medina, hay siempre cosas nuevas. En este momento tenemos una situación nueva en que no se lograron reunir a los 5 miembros del Jurado Nacional de Elecciones, pero están funcionando a pesar de eso con 4. Esa es una situación nueva que es asimilable a las necesidades nacionales. No se puede paralizar las elecciones porque falta un miembro. Cuando no hubieron 2, eran solamente 3, los miembros del Jurado Nacional de Elecciones paralizaron sus funciones. Se eligió al miembro que representa las facultades de derecho y continuaron. Eso le da validez porque ellos, el Jurado Nacional de Elecciones, son los que resuelven sobre esos problemas nuevos, como dice el doctor Medina, que se presentan para dar solución y evidentemente no para entorpecer ni deslegitimar. Ahora, cuando se está avanzando las elecciones porque nadie dijo nada, en la hora última, cuando ya no me gusta el resultado, argumentar hacia atrás que eso no estuvo bien, es un absurdo, ¿no? Es caprichoso. Ahora, nosotros estamos además en una situación donde esos problemas que se están aduciendo, que en la mayoría han sido rechazados, ¿no? En algunos casos el 100% de las observaciones, ¿no? de aquello que se dijo que estaba mal ha sido rechazado. Sin embargo, todavía hay otros temas que los está viendo el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cuál es el tema? Que se pretende que una jueza, ¿no? del sistema regular pretenda sustituir a los magistrados que todavía tienen en sus manos, si es que hay irregularidades o no en casos concretos en toda una cantidad de actas. La pregunta, ¿eso es legítimo? Definitivamente no. El Jurado Nacional de Elecciones tiene 2 ámbitos, uno administrativo y uno jurisdiccional. Y en lo jurisdiccional nadie puede tomar sus casos, sustraérselos al jurado y decir yo voy a resolver sobre eso. Eso sería pues la destrucción del sistema jurídico nacional. Eso no se puede admitir y sin embargo es lo que se pretende, que le quiten para que decida otro si es verdad que hay irregularidades y sumando si hay un fraude o no. Nadie lo ha dicho. La OMPE no ha dicho fraude y a ellos les corresponde supervigilar el tema. El Jurado Nacional de Elecciones no está diciendo fraude. Los observadores internacionales no dijeron que hubiera fraude. Felicitaron a las elecciones nacionales y ahora porque a alguien se le ocurre que existe fraude y porque tiene la iluminación de considerar que eso es así, no puede pues alterar toda la situación nacional que ya está próxima a definirse. Definitivamente no, eso no tiene ni pies ni cabeza. Y en lo jurídico peor. Nicolás, tú has leído, por favor, tú has leído el artículo 181 de la Constitución, lo has leído muy bien, eso es lo que está redactado. Nicolás, te debo de decir, como abogado especialista procesal, no todo lo que está en la Constitución es constitucional.
ni no todo lo que no está en la Constitución deja de ser constitucional. No me puede negar. Esa sí no la entendí, Wilber. Pero permítame, sí. Por ejemplo, Nicolás, te voy a explicar. El derecho al acceso al agua no estaba en la Constitución, pero eso no dejaba que en efecto se considere como un derecho fundamental. Recién en el 2017 se ha incorporado un acápite para considerar el derecho al agua como un derecho fundamental. Lo que te decía, para que no la gente todo conozca. Pero Wilber, termino Wilber. Con dos ejemplos, Sí. termino lo que tú me has preguntado, lo que has preguntado. Decía lo mismo, ya esta discusión en el Tribunal y en el Nacional y en el Derecho Comparado ha sido zanjado. No hay islas exentos de control constitucional. Lo ha dicho también el tribunal. Te voy a poner el caso de dos ejemplos clarísimos y objetivos que el doctor Angulo los conoce. Cuando existía y él formaba parte del Ministerio Público, se decía en la Constitución que las resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura eran irrevisables y no cabía ninguna impugnación. Sin embargo, magistrados que no fueron ratificados interpusieron acción de amparo, no prosperó aplicando la ley y se fueron a la Corte Interamericana y doblegaron esa decisión y obligaron a que se modifique la ley orgánica de la Constitución y la ley orgánica del Consejo. Lo mismo ocurrió con el tema del jurado. También han dicho, en materia electoral, cuando se afecta el derecho al debido proceso, sí corresponde y el tribunal electoral Wilber, no está tenemos la acción constitucional, la acción de amparo que ha presentado el doctor Javier Villestein pidiendo que se anulen las elecciones y que se convoque a nuevas elecciones a segunda vuelta, y lo ha presentado ante el segundo juzgado constitucional transitorio con sede de la Mar, que es en Miraflores. El problema es que el artículo 181 de la Constitución dice a la letra que en materia electoral el Jurado Nacional de Elecciones, las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones son dictadas en instancia final, definitiva, y no son revisables. Contra ellas no procede recurso alguno. Entonces, insisto en la pregunta, ¿puede un juzgado modificar la Constitución? Porque esto es lo que dice la Constitución, Wilber. Nicolás, el tribunal, finalmente la justicia constitucional, su rol fundamental es interpretar el contenido normativo de la Constitución y de las leyes. O sea, te estaba poniendo el ejemplo, no es ajeno al control constitucional las decisiones del Tribunal Electoral. ¿Ha habido casos? Por supuesto que ha habido casos. Por supuesto que ha habido casos, Nicolás. Jurisprudencia hay basta sobre ese asunto, está ya, es un tema ya consensuado a nivel del Tribunal Constitucional peruano y el derecho comparado, que no hay islas exentos del control constitucional. Entonces, no cabe duda que si el sistema electoral en su conjunto, conforme dice el doctor Villestein, de lo cual estoy de acuerdo, ha fallado porque no está asegurando una votación transparente, limpia, obviamente hay un problema que no está cumpliendo con su finalidad el sistema. Por lo tanto, un juez constitucional perfectamente es posible que declare fundada la demanda y reponga las cosas al estado anterior. ¿Qué significa eso? A la convocatoria, que se presenten todos los candidatos que cumplen la ley y finalmente serán las ánforas. Lo que se pretende es que el próximo gobernante, sea hombre, sea mujer, provenga con legitimidad de la genuina voluntad del pueblo expresado. Pedro, ¿tú en las compartes ánforas? esa Por opinión? Eso desde ya tiene una legitimidad de origen, por lo que se conoce. Pero, Wilber, escuchemos la opinión del doctor Pedro Angulo. ¿Es posible eso, que una jueza constitucional modifique la Constitución? Porque la Constitución dice que no se pueden revisar las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones y que es la última instancia en materia electoral. A ver, en parte tiene razón el doctor Wilber Medina, en el sentido de que no hay islas, no hay instancias ni instituciones que no puedan ser en materia de control constitucional.
Pero yo diría que hay diferencia absoluta en los ejemplos que se han dado. Por ejemplo, en el caso del Consejo Nacional de la Magistratura, el Consejo Nacional de la Magistratura también tenía decisiones en relación a jueces y fiscales que nadie podía tocar. Pero ¿cuál fue el grave error del Consejo Nacional de la Magistratura? Que no han sido solamente los últimos que determinaron pues, que sean eliminados de la Constitución, que tenían ese privilegio de que sus decisiones no eran revisables y ellos podían además sacar de la carrera a los fiscales y a los jueces, ¿no? Pero tenían que haber fundamentado. Cuando hay una resolución y sobre todo que afecta el derecho de las personas, tiene que tener una fundamentación. El grave problema es que ellos sacaron de la carrera vía no ratificación de jueces y fiscales y no argumentaron ni pío. O sea, pensaban que con su conciencia estaba bien y evidentemente eso es un abuso absoluto. Entonces, era de tal claridad la arbitrariedad que habían cometido que no hubo ningún problema pues en que pase por la acción constitucional, ¿no? Definitivamente Pedro, eso solamente tenía una la razón. interrupción, Pedro. No lo hicieron los señores consejeros, lo decía la Constitución, que era irrevisable. Claro, o sea, efectivamente era irrevisable, pero el tema pues es que no es irrevisable cualquier arbitrariedad. Si lo hubieran hecho en los términos que debían hacerlo, entonces estaba bien. Ahora, nosotros tenemos una situación completamente distinta. Aquí no hay cuestionamiento, salvo de quien se considera afectado porque el resultado no le va. Ahora, nosotros, y yo particularmente tengo mucho aprecio por Javier Villestein, a quien conozco de muchos años, pero nosotros sabemos también pues, que es bastante temperamental. Yo lo recuerdo cuando era presidente del Poder Judicial, que un día se disgustaba con el Tribunal Constitucional y decía que los miembros del Tribunal Constitucional se vayan a su casa. Otro día se disgustaba con los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que los miembros del Tribunal del Consejo Nacional de la Magistratura se vayan a su casa. Y eso aparecía en primeras planas al día siguiente, ¿no? La realidad es que estos temas hay que verlos con suma prudencia, ¿no? Con mucha calma, y sobre todo estamos en un país que todos los abogados lo reconocemos, la institucionalidad es débil, ¿no? En estos momentos, como digo, todos están nerviosos, hay disgusto, la calle está por recibir manifestantes. Definitivamente de lo que se trata es de esperar. El Jurado Nacional de Elecciones está en una situación difícil, pero yo creo que lo está haciendo bien. La OMPE ha hecho un buen trabajo y yo en estos momentos definitivamente no podría decir que hay un fraude, ¿no? Ni en ciernes, ni preparado, ni nada. Vamos a ver qué es lo que resuelven y es a quienes corresponde decidir si es que han habido irregularidades o no al Jurado Nacional de Elecciones. Y mientras tanto, nadie les puede pues quitar los expedientes y decir yo voy a decidir globalmente y menos una juez. Pedro, tú con tu experiencia que tienes, ¿te parece racional que un jurado, máxima instancia del Tribunal Electoral en el Perú, un día diga una cosa y horas después diga otra? O sea, ¿te parece racional? ¿Ha ocurrido antes en tu experiencia, que es también casi como la mía? Por supuesto que no ha ocurrido, teniendo en cuenta de la máxima instancia en materia electoral. Entonces, ese hecho a mí me denota, ya con eso es como que el vaso ya derramó el agua, por la gota que derramó el agua. ¿Por qué? Porque si desde la propia instancia suprema en materia electoral se da esos mensajes, ciertamente, y con esto concluyo, yo incluso lo considero inoportuno. ¿Por qué, Pedro? Porque ¿qué dice la ley? Dice, y tú sabes, procesal, igual que yo, dice el 367, las nulidades se presentan por el personero, etcétera. Dice, el plazo para presentar nulidades se computa desde el día siguiente de la proclamación de los resultados. Pregunta Nicolás y Pedro, ¿cuándo se dice acaso desde el día siguiente de producidas las elecciones? No dice, nos estamos ahogando en un vaso de agua con esas 800 actas que no se quiere aceptar que fueron presentadas el viernes. Porque ¿de cuándo contamos el plazo, Pedro? Tú has sido fiscal,
extraordinario fiscal, y la ley es clara, dice, desde el día siguiente de la proclamación de los resultados, 367, ley orgánica del sistema electoral. Entonces, no dice del día siguiente de las elecciones, ahí está todo este desaguisado, empieza por esa mala interpretación del 367, ley orgánica de elecciones. Y todo esto no hace más que enturbiar el proceso. Y como decía, además, Pedro, hay un antecedente reciente, el 2016 me parece, en Europa del Este, el Tribunal Constitucional, en unas circunstancias casi parecidas, porque los votos eran pequeñitos, declaró nulas las elecciones y convocó a una segunda. De modo que la justicia electoral en el derecho comparado ha hecho lo que el doctor Javier Biestey está pidiendo que haga la justicia constitucional en el Perú. Pedro, para terminar. Sí. Bueno, en realidad el tema de los plazos, desde un comienzo el Jurado Nacional tomó una posición que a mi parecer no fue la adecuada, ¿no? Todos recordamos, Wilber, tú lo recordarás, que antes los partidos que se iban a inscribir, si ingresaban al ambiente electoral como en un banco y uno ya estaba dentro, a pesar de que estuvieran atendiendo a otro, uno se quedaba hasta las 12 de la noche y la madrugada y a uno lo atendían. No había una limitación. Eso era bajo el criterio de los abogados, ¿no? Y del derecho de participación. ¿Qué pasa ahora con la emergencia COVID y la mesa de partes, ¿no?, electrónica, a distancia? Cuando ni siquiera tienes al otro lado una persona que se va a tener que amanecer o que hacer horas extras. De pronto, bajo el pensamiento pues matemático, supongo, de los ingenieros, no, tiene que tener una hora en que se cierre esa hora y ya no se admite más. Cercenaron toda la costumbre, habían normas que habían amparado esto y sin embargo todo se dejó de lado y nos cerraron. Eso determinó la eliminación del APRA, la eliminación de Contigo, la eliminación del PPC. El problema fue que ya los magistrados pues generaron un criterio y ese criterio es el que estamos ahora discutiendo, sobre el cual se debería de retroceder en relación al plazo. Eso se hubiera discutido desde el comienzo. Como digo, hubo gente afectada, pero a la larga establecieron criterios, no se puede ya romper eso. Además, las normas fueron establecidas ya con tiempo para estar vigentes durante todo el tiempo electoral y no alterarlo, para generar seguridad jurídica. Ahora, empezar a discutir eso retrocediendo en el tiempo es generar inestabilidad, es quitarle piso a los magistrados, ya no se puede hacer. Aunque ojalá que cambie esta situación y para las próximas elecciones se dé la apertura y brille el derecho de participación. Pero ahora ya no podemos discutir ya más sobre el plazo. Ahora tenemos que enfrentar la dificultad con las normas. Ahora, el otro día efectivamente se ha dado un retroceso, pero no es la primera vez. Con el señor Vizcarra se produjo lo mismo, recuerda Wilber. El señor Vizcarra le descubren que tenía inmuebles que no había declarado. Y entonces dicen, se va. Pero a los 2 días dicen, mejor regresa. Y resulta, pero en otros 3 casos anteriormente ya ustedes declararon que también se iban. Ah, bueno, entonces regresan todos. Y ahí se dio la discusión si había habido publicidad, si ellos habían firmado su resolución. Mal que bien, este tema que ahora discutimos sobre el periodo, ¿no?, que ampliaron, ya lo cancelaron con la idea anterior. Efectivamente, ellos a veces incurren pues en estas cosas, pero la seguridad jurídica nos lleva a decir, bueno, ellos finalmente han corregido. Aparte que en este caso, yo diría que esa norma que ampliaba el plazo es una norma que, según la argumentación del señor Salas Arenas, iba contra la ley y además contra su propia jurisprudencia. Eso quiere decir que aquí no era una cosa solamente anulable, era una decisión nula. Ellos dicen, dejamos sin efecto. Lo que debieron de decir es nula, de pleno derecho, y por lo tanto eso no genera derecho, eso no genera un espacio, una ventanita para que entren por ahí las actas. Pedro, definitivamente Pedro, no. No me has respondido que esa aclaración, todo lo que ha dicho el jurado, no tiene razón de ser, porque la ley orgánica, el 367, dice, el plazo se computa desde el día de 3 días, desde el día siguiente a la proclamación. ¿La proclamación es lo mismo a la fecha de las elecciones? Obviamente que no. Tengo entendido que la proclamación nadie sabe cuándo se hizo de las mesas.
Pues recién creo que hace una semana se ha llegado al 100% de las actas no cuestionadas. Entonces, no era necesario, Pedro, coincido contigo en el sentido de que no era necesario ninguna aclaración, ninguna precisión, ni extender, ni nada, porque la norma es clara. Que el plazo se computa desde el tercer día de la proclamación de los resultados, Nicolás. Ahí está, en todo este desaguisado que nos hemos metido, está el problema. Y finalmente, Nicolás, yo de verdad llamo, ya para concluir, a la calma de ambas posiciones. Y yo creo que hay todavía salidas constitucionales. Es la primera vez en la historia del Perú que ocurre una cosa de estas, donde hay una gran cantidad de actas impugnadas que representan un buen bolsón de votos que podría inclinar la balanza, mantenerla como está o hacer algún cambio. Pero por lo tanto, considero que frente a todo lo que está conversando Pedro y todo, lo más racional para mí, Wilber Medina, es que el jurado diga, bueno, efectivamente hay hechos objetivos que no se ha respetado, por lo menos yo mismo incluso he dado marcha contra marcha, voy a declarar nula la segunda vuelta y convocar para una próxima. Primera solución, como te dije. La segunda, que la jueza constitucional, cuando ve pues que efectivamente el jurado, el sistema electoral no está cumpliendo su finalidad, declare fundada y convoca elección. Retroceda las cosas al estado anterior. Y finalmente, concluyo, las Fuerzas Armadas toman el poder e inmediatamente se instalan golpe en el de Estado. Convocan elecciones. O sea, la tercera meses. solución. O sea, son las tres soluciones para impedir que Pedro Castillo sea proclamado presidente. Para la legitimidad del presidente. Es increíble lo que estamos discutiendo. ¿Ah? Exitosa. Es decir, la gente está asustada con un eventual gobierno de Pedro Castillo y lo que podría significar, y me parece que lamentablemente los deslindes del profesor Castillo no terminan de ser lo suficientemente claros. Pero es increíble de lo que estamos hablando. ¿Cómo hacemos para que Pedro Castillo no juramente? Desde las formas constitucionales ya hasta el golpe, a la mierda. Zapatazo. Ah, listo. No, Nicolás, son salidas que están dentro del marco, ¿no? No es para reírse, lo peor es para llorar. No sé qué opina el doctor, a ver qué plantea el Pedro Angulo. Terminemos, por favor, con Pedro. Tenemos que terminar. O sea, no Pedro, unas breves palabras finales. Graves problemas en mesa y de institucionalidad. A ver, solamente para Pedro, tenemos que terminar, adelante. En relación al espacio de tiempo que hubo sobre esa norma que pretendieron sacar el Jurado Nacional de Elecciones para ampliar el plazo, lo que podemos decir es que esa norma, lo único positivo que tenía era validez, ¿no? Porque era el órgano adecuado, ¿no? Supongo que tendría algún fundamento, sobre eso no se ha dicho mucho, pero el tema es que nunca alcanzó eficacia, nunca estuvo en vigencia, porque las normas requieren formalidades para estar en vigencia y por lo tanto, si no estuvo en vigencia, carece de eficacia y al no haber tenido eficacia, no es cierto pues que se puedan presentar esas actas diciendo que hubo un periodo en el cual estuvo esa norma y por lo tanto hay un respaldo. Eso no existe. Ahora, finalmente yo diría que estoy de acuerdo que hay que llamar a la calma. Definitivamente dejemos en las manos del Jurado Nacional de Elecciones en la resolución de las últimas objeciones, nulidades, ¿no? Observaciones que hay. Yo creo que el trabajo que han hecho bajo las circunstancias en que están, donde son objeto de ataques, de desprestigio y de prácticamente se les quiere cooptar. El otro día, esta última conferencia de prensa de la señora Keiko Fujimori, yo le presté absoluta atención, ¿no? Porque la primera me pareció importante, habían observaciones que generaron dudas, en el tiempo se cayeron, e inclusive el señor Torres, Miki Torres, tuvo que pedir disculpas a muchos ciudadanos, pero esas eran en relación a situaciones de hecho. Esta última conferencia de prensa fue en relación a temas jurídicos, donde la verdad es que casi nada de lo que se dijo tenía pies ni cabeza, y por eso es que yo estuve ya pues en realidad un poco obligado a tener que decir algunas cosas, ¿no? Lo cierto
es que más bien lo que corresponde es llamar a la calma. Como digo, estas marchas que van a haber hoy día probablemente van a determinar una tercera ola de COVID en Lima. Y nosotros sabemos que el problema económico todavía no se ha resuelto. El problema del COVID tampoco. Entonces, tenemos muchos motivos para generar calma y motivar a que se acepte el resultado de las elecciones, sea el que sea. Es lamentable que estemos más bien atizando el fuego, ¿no? Generando zozobra, generando inestabilidad, desconfianza. Eso no sirve al Estado de Derecho, eso no es propio de abogados, ¿no? Los abogados creemos en la estabilidad, creemos en el equilibrio de poderes, creemos que a cada uno le corresponde resolver los temas que tienen. Para eso existen las misiones, para eso existen las finalidades de las instituciones. Eso es mi último mensaje. Bueno, muchas gracias. Pedro, lo único que te digo, muchas dos gracias. cositas para terminar. Sí. Nadie puede matar a un muerto. Exitosa. Y el jurado, tú dices que la resolución no había adquirido eficacia. ¿Para qué sacaron la segunda? ¿Tú puedes matar a un muerto? No. En cuanto al tema de los observadores, ya hemos visto los videos que han venido de Cuchipanda y no han hecho absolutamente nada. Y fueron los mismos que también fueron a Venezuela, fueron a Bolivia. De modo que hay de los dos lados. Yo creo que repetir el juego tenemos no que sería terminar. nada extraño ni nada. Wilber, tenemos que terminar, Wilber, por hoy. Y ojalá que sea posible conversar con el doctor V. Stein directamente. Porque muchas gracias a ambos